saludo cordial y fraternal para todos nuestros amados hermanos y amigos que una vez más están en sintonía, en conexión a través de estos medios. Es para nosotros un honor y un gran placer poder llegar hasta ustedes, saludándolos, bendiciéndoles, ministrando a través de la alabanza como se acaba de realizar, y también a través del mensaje de la palabra, lo cual tengo el privilegio de compartir con ustedes en esta hora. En el libro de los Romanos, en el capítulo 8, versículos 28 al 39, dice de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice este texto que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esta declaración bíblica ha sido mal interpretada y mal planteada, convirtiéndose de alguna manera en una especie de proverbio popular que se le aplica a cualquier persona que le sucede algo negativo, diciéndole: no se preocupe, todo obra para bien. Corrigiendo un poco esa expresión, sería mejor, más conveniente o más correcto decirle a estas personas: tal vez vale la pena verle el lado positivo a este asunto que usted está pasando. ¿O qué tal si usted trata de sacar el mejor provecho dentro de todo este asunto, pero nunca aplicar esto a toda persona que esté atravesando una situación difícil, decirle que todo obra para bien, porque sencillamente no aplica para todo el mundo? El asunto es que esto no es algo automático. No todo lo que le pasa a todas las personas automáticamente obra para bien. Si fuese así, ¿por qué hay tantas personas hundidas en la angustia, en la ansiedad, en la depresión, y otras inclusive se suicidan? Así que es necesario analizar el texto que hemos leído para ver a quién aplica, y para que aquellos a quienes aplica puedan responder adecuadamente ante lo que les sucede con eventos que impactan y afectan su vida. Esto para procesarlo de manera adecuada y no hundirse en frustración ante crisis, no desarrollar resentimientos o rencores contra personas que causan daño, como en el caso de José, quien pudo ver cómo Dios convirtió todo el mal que sus hermanos trataron de hacerle y le hicieron. De hecho, Dios permitió usarlos como medios o como instrumentos para el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de José. Por otra parte, para no buscar culpables, sino buscar soluciones en medio de las crisis. Como me dijo el Señor en una madrugada, en medio de una situación muy difícil a la que yo no le veía ninguna salida. Y Dios me dijo esa madrugada:
Para cada situación, por imposible que parezca, yo siempre tengo una salida. También pues para no desviarnos en medio de tantas ofertas y para no rendirnos en medio de tanta oposición. También para entender la necesidad de profundizar en la relación con Dios, para crecer en el conocimiento vivencial de Dios, para que podamos entonces aplicar con efectividad el contenido de este texto a nuestras vidas. También para entender la necesidad que tenemos de desarrollar una estructura de vida que nos garantice una verdadera estabilidad y firmeza en medio de los golpes, en medio de los embates de la vida, como dijo Jesús en Mateo 7, 24 al 27, donde dijo que un hombre que edificó una casa sobre un fundamento firme, vinieron lluvias, vinieron ríos, vinieron vientos, dieron con fuerza contra esa casa y no cayó porque estaba muy bien fundamentada sobre la roca. Entonces, la pregunta es, ¿para quiénes aplica esta declaración de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? En primer lugar, esta es una promesa condicional para un grupo de personas que desarrollan una condición de vida diferente y superior al resto de los mortales, y por ende van a tener un trato diferente de parte de Dios para precisamente que se pueda lograr el cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas. Dice que esto aplica es a los que aman a Dios. Note que no dice que aplica a los que Dios ama, porque si fuera a los que Dios ama, aplicaría para todo el mundo, porque Dios ama a todos. El texto dice es aquellos que aman a Dios, o sea, aquellos que corresponden al amor de Dios con amor verdadero, recordando cuáles son los requerimientos en la palabra acerca de nuestro amor para con Dios. En Mateo 22, 37, Jesús dijo, cuando le preguntaron sobre el gran mandamiento, Jesús dijo que el gran mandamiento dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso significa que es para aquellos quienes tienen a Dios como primero en su escala de valores y orden de prioridades, porque ese texto de Mateo 22 está diciendo que tienes que amar a Dios por encima de todo. Así que cuando el texto dice que aplica a los que aman a Dios, esto no aplica a los que tienen a Dios en segundo o en tercer lugar en sus vidas, o aquellos para quienes Dios es solamente un recurso o un accesorio en sus vidas, o alguien a quien recurren cuando tienen crisis, cuando tienen problemas. No, aquí está hablando de los que aman a Dios porque entienden y han establecido que Dios es lo primero, lo más grande y lo más importante en su vida. Al mismo tiempo, dentro de ese contexto y ese marco del amor hacia Dios, basándonos en Juan 14:15 y en Juan 15:14, versículos 10 y 14, aplica es a los que obedecen al Señor. Porque recuerde que Jesús dijo que la mejor forma de demostrarle el amor a Dios no es tirando besitos al cielo, sino a través de la obediencia. Me amas, guarda mis mandamientos, dijo Jesús. Lo de tirar besitos al cielo no lo dijo Jesús, lo digo yo, que no es la manera de demostrarle a Dios el amor. Esto aplica para los que aman a Dios, porque son esos quienes por causa de ese amor estarán dispuestos a soportar procesos fuertes y sufrir por la causa de Cristo. Los que no aman a Dios con ese tipo de amor no tienen el motivo suficientemente poderoso para soportar, y esos son los que se rinden fácilmente ante las crisis. Esto porque el amor es la fuerza más poderosa que lleva a realizar los más grandes sacrificios por el ser amado. Si no, pregúntele a Dios, quien fue capaz de dejar el cielo, despojarse de su gloria, estar dispuesto a venir a vivir a este miserable mundo y sacrificar su vida para rescatarnos
a nosotros. Así que está hablando de que esto aplica a unas personas que tienen un nivel de expresión de amor verdadero hacia Dios. Entonces surge una pregunta: ¿cómo se alcanza ese nivel de vida? Vamos a verlo a la luz de un tema que vamos a titular Procesamiento, el único camino para la transformación. El caso es que ese nivel se alcanza solo a través de un proceso. Sin ese proceso no se va a producir transformación en la vida humana. Y transformación es un proceso a través del cual se altera o se modifica la estructura, la forma de alguien o de algo para convertirlo en algo diferente. Así que transformación es un proceso de cambio. Y transformación es lo que Dios quiere lograr en nuestra vida. Como dice Romanos 12:2, que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento. En 2 Corintios 3:18 dice que mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor por el Espíritu Santo. Así que transformación es la transición de dejar de ser lo que hemos sido o lo que somos para convertirnos en alguien conforme al carácter de Cristo. Pero para lograr esto es necesario entender algunos principios. Número 1, es necesario entender el principio de la responsabilidad compartida. ¿Qué es esto, el principio de la responsabilidad compartida? Que en este negocio, en este asunto, en este proceso, hay una parte que le corresponde cumplir a Dios. Y de hecho el texto que hemos leído nos habla de todo lo que Dios ya ha hecho, ya hizo y aún puede estar dispuesto a hacer para asegurarnos y garantizarnos a nosotros la victoria. Eso es lo que muestra este texto, cómo desde la eternidad pasada Dios aseguró esta victoria. Pero el asunto es que la otra parte corresponde a la responsabilidad humana en el proceso. O sea, lo que a nosotros como creyentes o como hijos de Dios nos corresponde hacer para alcanzar y mantener esa victoria. Recordemos que la obra de Dios para garantizarnos esto, Él ya lo hizo en la redención en la cruz del Calvario. Y en nuestro caso tenemos que recibirla. Y sobre todo tenemos entonces que trabajar para mantenerla y alcanzar los máximos niveles de vida en Cristo en esta tierra. Recuerden, la salvación se recibe por fe. La madurez se alcanza en un proceso. Nadie madura de manera automática. Nadie madura sentado esperando que le llegue la madurez a su vida. Aquí está la respuesta y aquí está la razón de por qué en este camino unos logran alcanzar la victoria y mantener la victoria y otros no lo logran. Y es aquí donde para lograr esta transformación el único camino es el procesamiento. El problema es que nosotros como seres humanos le apostamos es al evento de soluciones rápidas. Nos gustan las soluciones rápidas, por eso nos encanta la intervención pronta de Dios a nuestro favor para que nos saque rápido de nuestras crisis para nuestra comodidad y para nuestro bienestar. Pero mientras nosotros le apostamos al evento y a la intervención rápida de Dios, Dios le apuesta al proceso fuerte para lograr verdadera formación en nuestra vida. Porque recordemos que la vida no se forma a través de eventos e intervenciones rápidas. La vida, el carácter cristiano se forma a través de un proceso riguroso. Y quiero que note la secuencia que describe este texto. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó. A los que predestinó, también llamó. A los que llamó, también justificó. A los que justificó, también glorificó. Esta es la parte que Dios ha hecho. Aquí está implícito el procesamiento. Y yo diría, a los que estuvieron dispuestos, a estos también procesó.
El texto no lo dice literalmente, pero ahí está implícito el proceso, porque es la parte donde entramos nosotros. ¿Y por qué no lo menciona como parte exclusiva de lo que Dios ha hecho? Porque el proceso es condicional a la voluntad humana. Si el hombre o la mujer de Dios no se dejan procesar, Dios no lo va a procesar a la fuerza. Es aquí donde se requiere el sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y de parte de Dios podemos decir que aquí encontramos una propuesta de procesamiento para lograr transformación en nuestra vida. ¿Procesamiento de qué? Procesamiento de situaciones que regularmente producen impacto y efecto negativo en la vida de las personas, pero que estas vidas procesadas o estas situaciones debidamente procesadas producen crecimiento, desarrollan vida y nos llevan hacia mayores niveles de madurez. La oferta aquí es convertirnos en procesadores de adversidades, tipo árbol frutal que toma los elementos de la tierra que son insípidos, sin sabor o con sabor totalmente distorsionante. El árbol toma esos elementos de la tierra y junto con otros elementos del ambiente, del clima, procesa y produce frutas. ¿Acaso regamos los árboles con agua de azúcar para que den frutas dulces? No, no tenemos que regarlos con agua de azúcar. El proceso que ellos utilizan o que hacen con todos estos elementos los lleva a producir, a transformar algo amargo, algo sin sabor o algo con sabor distorsionado en algo dulce. ¿No será eso lo que Dios quiere con nosotros cuando nos lleva a través del proceso para que aprendamos a precisamente procesar los eventos y que podamos sacar de lo amargo algo dulce, de lo difícil algo gratificante? O como el caso de los árboles maderables, los cuales los más grandes y los más fuertes son los que se desarrollan en los lugares más altos, donde les da con mayor fuerza el viento y la rigurosidad del clima, donde ellos tienen que desarrollar raíces muy profundas y muy fuertes y tallos muy fuertes, y de ahí es de donde sale la mejor madera. ¿No será que Dios, cuando permite que los vientos de la adversidad den duro contra nuestra vida, lo que está procurando es que nosotros desarrollemos raíces profundas y sólidas, arraigados en Él, y desarrollemos una estructura, un tallo de estructura de vida que no lo conmueva, que no lo mueva, que no lo desestabilice en cualquier cosa? Precisamente esto es lo que Dios quiere, y esto es lo que aprendemos cuando este texto dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. El objetivo de Dios es llevarnos a través de un proceso de desarrollo, llevarnos a un nivel de vida donde nada de lo que acontezca externamente, sea lo que sea, pase lo que pase, sea lo que otros digan, lo que otros hagan, que nada de eso perturbe o trastorne nuestras vidas. Que nos mantengamos con la capacidad de estar firmes. Y ese objetivo no se logra eliminando las situaciones críticas o difíciles existentes que nos rodean. El método de Dios es más bien utilizar, no eliminarlas, más bien utilizar esas situaciones externas difíciles para tratar y trabajar con nuestro ser interior. Porque recuerde que la intención de Dios y el mayor beneficio que podemos lograr en esta experiencia cristiana no es que Dios ponga todas las cosas fáciles y favorables a nosotros, a nuestro alrededor. Es que Dios logre y que nosotros permitamos que se desarrolle una estructura interna sólida. Esto es duro de entender, esto es duro de aceptar y mucho más duro de procesar. El resultado más grande de ese procesamiento aquí en la tierra se llama transformación, para alcanzar la estatura de Cristo, como lo dice el libro de Efesios, y como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 8, que lo más grande para él no fue ni siquiera los éxitos ministeriales. Lo más grande para él fue lograr alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús como su Señor.
El conocer a Dios profundamente es lo más grande que podemos lograr en esta tierra. Así lo dice Jeremías 9, 23 y 24, y así lo dicen otros textos y el testimonio de hombres como el apóstol Pablo. Además del conocimiento de Dios, el consolidar la integridad de vida, estas son las dos cosas que mejor nos posicionan en el cielo y ante Dios. El otro resultado más grande del proceso es que al final nuestras vidas, nuestros cuerpos sean glorificados cuando Cristo venga y tengamos un cuerpo glorificado como el del Señor y vayamos a vivir con Él por la eternidad. Así que crisis constituyen grandes escenarios de aprendizaje y crecimiento. Permítame rápidamente clasificarle los resultados que se pueden lograr en nuestra vida a través de las crisis. Las voy a clasificar en nivel básico. Las de nivel básico no necesitan mucho sometimiento de nosotros, se van a dar casi que de manera automática. Las crisis pueden ayudar a que salga a la luz lo que hay en el corazón de las personas. Las crisis pueden ayudarnos a tener un encuentro con la realidad de nuestra vida, a tomar conciencia de nosotros mismos, a ordenar nuestra escala de valores. Nos pueden ayudar. Hay personas que caen enfermos en una cama y en esa cama, en su enfermedad, comienzan a recapitular, a replantearse la vida y a poner en orden lo que no habían puesto en orden en otras condiciones. También nos puede ayudar a sensibilizarnos o a sensibilizarse las personas ante la necesidad de los demás cuando se ven en medio de una crisis, lo están viviendo en carne propia y esto puede producir sensibilidad. Pero hay un nivel mayor, está el nivel de avanzado, de resultado en nuestra vida, producto del procesamiento con las crisis, pero aquí sí se requiere sometimiento. Esto no va a ser automático. Esto nos puede ayudar cuando nos sometemos a Dios a desarrollar una fe de nivel superior, una fe o una confianza incondicional en Dios, confiando en su bondad, confiando en su fidelidad, confiando en su justicia, en su sabiduría y confiando en su propósito. Y es donde dejamos ya de depender de personas, de recursos, de circunstancias o de condiciones externas. No dependo de mis condiciones externas para tener confianza, porque mi confianza llega a ser depositada plenamente en Dios, porque lo conozco profundamente. Eso ayuda, el someternos en medio de las crisis ayuda a desarrollar una integridad superior, una fidelidad y la capacidad de ser santos a pesar de lo peor. Veamos un modelo bíblico llamado José, a quien cada día le iba peor. Traicionado, vendido por sus hermanos y una línea de catástrofes en su vida hasta ir a parar en una cárcel en Egipto. Sin embargo, siempre mantuvo su integridad y su fidelidad. O una integridad como los del grupo B de la lista de Hebreos capítulo 11, donde hay dos listas: la lista de aquellos a quienes Dios les respondió, los libró y los salvó, pero está más adelante una lista de aquellos que no recibieron respuesta, que no fueron librados y tuvieron que ser muertos. Esos mantuvieron la fe, mantuvieron la integridad, y ahí están en la lista de los que llaman los héroes de la fe. Porque cuando tú conoces, o yo conozco a Dios, y sabes de su fidelidad, de su bondad, de su justicia, no dependemos, no importa que no haya respuesta, no importa que todo vaya de mal en peor. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Nos desarrolla o nos ayuda a desarrollar una capacidad de respuesta desde el plano de lo que Dios es y de lo que nosotros debemos ser en Dios. Es lo que dice Mateo 5, 38 al 44, donde nos manda que si nos dan en una mejilla pongamos la otra, que si nos quitan la túnica le dejemos la capa. Pues eso parece un poco difícil de cumplir, pero es cuando no hemos alcanzado ese nivel, porque el texto capitula diciendo que así como Dios hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, nosotros tenemos que ser como Dios, porque Dios responde no desde la base de lo que nosotros somos, Dios responde desde la base de lo que Él es. Porque si Dios respondiera desde la base de lo que nosotros somos,
no nos daría nada porque no merecemos nada. Pero como Él es amor, Él es santo, Él es fiel, Él es misericordioso, Él responde desde la base de lo que Él es, y desde ahí Él quiere que nosotros respondamos. También este procesamiento nos puede llevar a un nivel avanzado de vida cristiana auténtica. La vida cristiana auténtica se da en los más duros escenarios y a través de las más duras pruebas. Por eso el tiempo en que la iglesia ha logrado ser más fructífera y mayor crecimiento real ha sido en tiempo de persecución. La iglesia primitiva, con más de 2 siglos de persecución, generaron la mejor versión de la iglesia de todos los tiempos. Oiga, sin tecnología avanzada, sin grandes recursos económicos, sin liderazgo capacitado a nivel universitario, sin medios de transporte masivo, sin mercadeo publicitario, lograron desarrollar una vida cristiana, genuina y auténtica. ¿Sabe por qué? Porque el procesamiento a través de las situaciones más difíciles se encarga de eliminar lo que no es. Y en aquel tiempo de persecución, o eras cristiano o simplemente no era. Ahí no había lugar para términos intermedios. Simplemente eras o no eras. Los que eran capaces de soportar hasta la muerte. Los que no eran fácilmente se quitaban y fácilmente se iban. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas que nosotros tenemos que ser procesados como el oro. Y el oro no se procesa con algodón. El oro se procesa a través de meterlo en fuego para que el fuego se encargue de eliminar todas las impurezas y que quede lo que realmente es oro. Ese es el trabajo de las crisis cuando nos sometemos al procesamiento de Dios, porque el fuego se encargará de quemar aquello que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquella iglesia conoció lo que es la verdadera unidad. De hecho, estar unidos era la única manera de prevalecer, y aquella iglesia alcanzó un gran nivel de efectividad, donde al inicio del siglo IV, más de la mitad del Imperio Romano se había convertido al cristianismo. Cuando no somos procesados a través de las crisis, es donde fácilmente nos revestimos de manto de religiosidad superficial, nos vestimos de éxito material y económico y presentamos eso como gran logro de vida cristiana, pero eso no representa verdadera espiritualidad. El verdadero camino a la espiritualidad es el vencimiento de nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa, o carne, como la llama el Nuevo Testamento. Y eso, la carne, la naturaleza humana caída, no se vence, no se transforma ni con títulos, ni con logros, ni con éxitos, ni con posesiones, ni con posiciones. Por el contrario, estas cosas exaltan. La única manera de quebrantar el yo, de quebrantar la naturaleza humana caída, no es a través del éxito, es a través de las situaciones más difíciles, utilizadas como instrumentos en manos de Dios para quebrantar nuestra vida. El procesamiento de las pruebas duras y dificultades están incluidas en el planteamiento de Cristo, que dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa no es una invitación a la comodidad, esa es una invitación al sufrimiento. Contrario a eso, en los tiempos de mayor facilidad para la iglesia, de mayor prosperidad para la iglesia, de mayor comodidad, han sido los tiempos donde la iglesia ha sido más improductiva. De hecho, el avance indetenible de la iglesia que llevaba en el Imperio Romano fue detenido prácticamente con el edicto de Constantino, quien decretó el evangelio como religión oficial del imperio, y la iglesia dejó de ser perseguida y pasó a ocupar un lugar en la sociedad de privilegio, de posiciones, de beneficios, y ahí comenzó la decadencia de la iglesia hasta la versión moderna de Apocalipsis 3, con la iglesia de Laodicea, que se proclama como una iglesia rica, poderosa económicamente, pero Cristo dice de esa iglesia que es ciega, que es pobre, que es desventurada y que es miserable espiritualmente. Pregunta: ¿se le parece esto a alguna iglesia hoy por casualidad? Así que el procesamiento es el instrumento de Dios, o es el método de Dios.
Este procesamiento se fundamenta en un principio. El procesamiento a través de la crisis activa el ADN de Dios en la iglesia. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Así como una semilla en un envase está muy cómoda, muy protegida y puede durar mucho tiempo, pero no puede llevar fruto. El grano de la semilla que sea en el frasco no fructifica, no germina. Pero si lo ponemos en tierra y es expuesto a la rigurosidad del clima, la tierra, el sol, el agua, estos elementos van a destruir, a descomponer su cáscara, pero se va a activar el ADN que está dentro y se manifiesta la vida que está en ella y va a fructificar y se va a multiplicar. Quiero cerrar con una aplicación y unas preguntas. En esto del ADN dentro de la semilla, nosotros como hijos de Dios tenemos el ADN de Dios, pero nuestra naturaleza humana es como la cáscara de la semilla. Preguntas: ¿no será que estamos descuidando la cáscara y con esto inhabilitando el ADN de Dios en nosotros? ¿No será que el montón de teologías y prácticas dentro de la iglesia hoy lo que han hecho es mantener intacta la cáscara de nuestra naturaleza humana caída, inhabilitando la verdadera vida del Espíritu? ¿No será que nuestras oraciones y acciones, sobre todo en este tiempo de crisis, están buscando proteger nuestra cáscara? ¿No será que con estas crisis, y digo esta porque esta no es una sola crisis, detrás de esta vienen otras, Dios nos ha metido en un procesamiento para romper nuestra cáscara y que se active el ADN de Él en nosotros para que comencemos a llevar, como dice Juan 15, fruto, más fruto y mucho fruto? Se lo dejo como asignación. Dios le bendiga en gran manera. Procesamiento es el único camino de la transformación y no hay escapatoria. Permítame dar gracias al Señor. Gracias, Padre. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Oh, tu palabra dice que a los que te amamos, todas las cosas ayudan para bien. Porque tú tienes el conocimiento y el control de todas las cosas. Y tú vas a canalizar y a utilizar aquello que es contrario y adverso a nuestra vida y que para nosotros humanamente no es placentero o agradable, pero tú lo vas a usar para tratar con nuestro carácter, con nuestra forma y manera de ser y ajustar nuestro carácter al carácter de Cristo. Ayúdanos a tener este entendimiento y en vez de evadir, en vez de escapar, en vez de querer huir, someternos y dejarnos procesar contigo, como dice tu palabra, que tú eres el alfarero y yo soy el barro, y que tú como alfarero sabes lo que estás haciendo con el barro, y que el proceso fuerte es para sacar impurezas y para que quede solamente el barro que puede convertirse en una pieza útil en tus manos, en la que se pueda derramar de tu espíritu para dar de beber, para satisfacer la necesidad de muchas vidas que están anhelando un toque de Dios en sus vidas. Gracias, Señor. Amén.